Nuevamente pasamos acá en ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de seguir estudiando nuestro cuadernito de escuela sabática donde nos toca estudiar la lección número 10 que nos habla sobre el dinero. Y voy a invitarle a que tome su Biblia. Tenemos un texto base que nos habla referente al dinero. Libro de Timoteo, carta a Timoteo capítulo 6, versículo 6. En el trayecto de la lección hemos de estar hablando sobre este versículo, que es el texto encabezado de la lección, y dice de la siguiente manera, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que vamos a estar hablando del dinero y cómo este texto lo vamos a relacionar a nuestras vidas en referencia al dinero. Así que más adelante vamos a desglosar este hermoso versículo que se nos ha dado como encabezado de la lección. Mientras le voy a dar el propósito y lo que hemos de aprender en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Y primero, de qué manera Jesús y Judas representan modelos contradictorios de riquezas. Así que vamos a estar hablando tanto de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar hablando también de Judas y vamos a ver cómo el uno al otro sus modelos son contradictorios hacia las riquezas. Número 2, el segundo propósito que tenemos es cuál es la advertencia e instrucción de Pablo respecto a las riquezas de acuerdo a primera de Timoteo capítulo 6. Así que recuerde que vamos a estar hablando del dinero, de las riquezas, y en esta pregunta vamos a observar la primera carta a Timoteo capítulo 6. Y por último, vamos a estar viendo también cómo nos damos cuenta si estamos acumulando tesoros en el cielo o estamos amando el dinero. Así que vamos a ver los dos conceptos de cómo se acumulan tesoros en el cielo y cómo también se acumulan las riquezas aquí en la tierra. Pues vamos a ver primeramente el libro de Ageo. Vamos a estudiar antes de llegar a las preguntas 5 conceptos que nos van a ayudar en referencia al dinero y donde deseo que cada uno de nosotros veamos estos 5 conceptos que vamos a estar hablando sobre el dinero para que sea nuestra guía y que nos dice la palabra de nuestro Dios, porque quiero que sepa que la palabra de nuestro Dios, hay muchos textos en la Biblia donde nos habla en relación al dinero. Y en esta mañana que Dios nos ha dado, antes de irnos a las preguntas, vamos a hablar de 5 conceptos muy importantes que nos van a ayudar a cada uno de nosotros en referencia al dinero. Cómo manejar el dinero, no amar el dinero. Y vamos a ver, el primer concepto que vamos a ver se encuentra en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Y nos vamos a enfocar primeramente en el primer concepto que es que viene de parte de nuestro Dios. Así que veamos eso. Dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 2, versículo 8 de Ageo. Dice, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí la palabra de nuestro Dios nos está indicando, nos está diciendo que le pertenece tanto el oro como la plata a nuestro Dios. Así que tenemos que pensar en ello, que todo lo que hay en este mundo, como hemos hablado a través de las lecciones, le pertenece a nuestro Dios y no hay excepción aquí cuando hablamos de la plata y cuando hablamos del oro. Cuando hablamos del dinero, le pertenece a nuestro Dios. Cuando hablamos de las riquezas, son de parte de nuestro Dios. Si damos vuelta ahí a nuestra Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 17. Y veamos nuevamente, acuérdense que estamos viendo que le pertenecen a nuestro Dios. Deuteronomios 8, 17, dice la palabra de nuestro Dios. Viendo la palabra de nuestro Dios, el concepto de la palabra de nuestro Dios en referencia a las riquezas, en referencia al dinero. Dice el 17. No digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me ha traído esta riqueza. Porque cuántas personas en el mundo, todo lo que tienen, todo lo que han hecho, inmediatamente hasta dicen, por mis propias manos, por mi talento, por mi sabiduría, he acumulado todas estas riquezas. Cuando la palabra de nuestro Dios nos da el consejo y nos dice, no digas en tu corazón, que no se siembre esa semilla mala dentro de nuestro corazón, y dice, no digas en tu corazón, mi poder y fortaleza de mi mano
me ha traído estas riquezas. ¿Por qué? Porque todas las riquezas dependen de parte de nuestro Dios. Así que no digamos que es nuestro, que nuestro poder, que nuestra inteligencia, porque la palabra de nuestro Dios nos da primeramente la sabiduría para decir que todo esto viene de parte de nuestro Dios. Así que no digamos en nuestro corazón, mi poder y mi fortaleza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si usted es una persona que tiene dinero, que tiene riquezas, denle la honra y la gloria a nuestro Dios por ello. Ahora utilícelo sabiamente también para los trabajos de nuestro Dios. Dice el verso 18 de allí mismo, capítulo 8, 18, dice la palabra de nuestro Dios. Antes acuérdate de Jehová tu Dios. Aun cuando tengas riquezas, fíjense bien, porque es muy fácil que el hombre se aparte de nuestro Dios e ir hacia las riquezas. Es muy difícil que un rico entre al reino de nuestro Dios a consecuencia de amar, de no darle la honra y la gloria a nuestro Dios por las riquezas que Él tiene. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas. Así que démosle gloria a nuestro Dios. Las riquezas que tenemos es por la honra y la gloria de nuestro Dios. Si Dios nos ha dado riquezas, manejémoslos con toda prudencia, también para el servicio de nuestro Dios. Recordemos que todo lo que tenemos es de parte de nuestro Dios. Ahora vamos a ver allá adelante, primer libro de Crónicas, capítulo 29. También la palabra de nuestro Dios nos habla en referencia a las riquezas. Primer libro de los Crónicas 29, 12. Dice la palabra de nuestro Dios. Primer libro de Crónicas 29, 12. Dice, las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos. Así que delante de nuestro Dios están las riquezas. Nuevamente Él hizo todo lo que hay en este planeta, lo que vemos en los cielos, lo que vemos en la tierra, son de nuestro Dios. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia, la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Así que todo depende de nuestro Dios. Así que cuando pensemos en las riquezas, cuando pensemos en el dinero, pensemos que vienen de parte de nuestro Dios. Y como vienen de parte de nuestro Dios, tenemos que manejarlas de la manera que nuestro Dios desea para nosotros. Así que el primer concepto es pensar que las riquezas, que el dinero son de nuestro Dios y son puestas a sus hijos. Ahora el segundo concepto, no debes amarlo. Ahora vemos el peligro de amar el dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Ahora veamos el peligro de amar al dinero. Dios da las riquezas, Él es el que tiene el poder sobre ello, pero sin embargo ahora tenemos que ver que nuestro Dios nos encarga que no amemos a las riquezas. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Concepto que le recomiendo a cada uno de ustedes que pensemos en este texto, porque muchas de las veces cuando tenemos algún dinero en nuestro bolsillo, lo primero es olvidarnos de nuestro Dios y amar más al dinero. Dice Primera de Timoteo 6:10 de la siguiente manera: porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando empezamos a amar al dinero nos vamos a alejar de nuestro Dios. Y no podemos servir a dos amos, o servimos a nuestro Dios o servimos a las riquezas. Y aquí la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que si alguno de nosotros hemos sido bendecidos por el dinero, ahora nos da el consejo que hagamos con esas riquezas o con ese dinero que tenemos. Y primeramente, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciado, algunos se alejaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que cuando nos vamos al amor del dinero, cuando pensamos más en el dinero, nos olvidamos de la fe y de repente nos damos cuenta que estamos sufriendo a consecuencia
consecuencia de amar más el dinero. Así que el segundo concepto nos ayuda a cada uno de nosotros de pensar que no debemos de amar el dinero, aunque viene de nuestro Dios, aunque Dios nos lo pone en nuestras manos, gloria sea a nuestro Dios, pero pensemos que no es para destrucción de nosotros, sino debemos de utilizarlo de una manera prudente. Así que si usted tiene dinero, si algún día llega a recibir dinero, debe de pensar de no amar al dinero. Nuestro escuelas sabáticas pasadas dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que nosotros como nueva creación, como nueva identidad, amamos a nuestro Dios, y si Dios bendice en nuestras manos las riquezas, gloria sea su nombre, y si aún no, también sea la honra y gloria para nuestro Dios. Pero si algún día llegáramos a tener dinero, debemos de pensar de que no debemos de amar al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero nos puede llevar al fracaso. Allí mismo en el libro de Mateo, hablando del segundo concepto, Mateo capítulo 6, 24. Hablando del dinero, las riquezas, dice Mateo 6, 24. Dando nuestro Señor Jesucristo concepto a sus discípulos, dice, libro de Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores. Si tenemos nuestro corazón tanto en el dinero y en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de nuestro Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y ama al otro. Dice, o se llegare al uno y menosprecia al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque quiero que sepan que muchas de las veces, en lugar de acercarnos a la casa de nuestro Dios, las riquezas nos llaman y nos dicen que hay juntas, que tienes que trabajar el día del Señor, y muchas de las veces el dinero nos aleja, nos separa de la presencia de nuestro Dios. Así que recordemos que no podemos servir a dos señores, o servimos a nuestro Dios o servimos a las riquezas. Y recuerden que nuestro Dios desea que busquemos primeramente su rostro, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás será añadido. Pero si es una persona que su corazón está en las riquezas, en cuánto voy a ganar, y está pensando inmediatamente con el dinero, y con el dinero, con las riquezas, o su avaricia le produce alejarse de nuestro Dios, entonces las riquezas están haciendo algo mal ante usted. Así que recordemos, no amemos a las riquezas. El tercer concepto también sobre el dinero, sobre las riquezas, quiero que vaya al libro de Lucas, y es rechazar la avaricia. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo habló tanto a los fariseos, a sus discípulos y a la gente en referencia al dinero, porque el dinero, nuevamente como mencionábamos, es la raíz de muchos males cuando amamos más al dinero que a nuestro Dios. Dice Lucas 12:15, nuevamente hay que rechazar la avaricia, concepto número 3 refiriéndose al dinero. Y dice el 15, Lucas 12:15, dice de la siguiente manera. Y díjoles, hablando nuestro Señor Jesucristo, y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia. Muchas de las veces codiciamos, somos avariciosos, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a sus discípulos, le habla a la gente que tengamos mucho cuidado de la avaricia, porque la avaricia nos va a llevar a un camino del que no es nuestro Dios. Y nuestro Dios nos ha traído de las tinieblas, nos ha traído a este nuevo camino. Somos una nueva creación, gracias que por medio de la palabra de nuestro Dios, cada uno de nosotros ahora tenemos un corazón nuevo, una nueva mentalidad, un propósito de servir a nuestro Dios. Pero también la palabra de nuestro Dios nos dice por medio de su mensaje, y díjoles, mirar y guardados de la avaricia. Aun cuando ya hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, corremos el riesgo de irnos a la avaricia, y vamos a ver más adelante qué le pasó a aquel discípulo, a aquel Judas, aún por la avaricia. Dice, mirar y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que quiero que sepan que hay muchas personas que son que se les conoce por lo que tienen, por sus riquezas, y quiero que sepan que cuando
tanto ellos como nosotros, el día que nuestro Dios tiene contado los días de que vamos a morir. Quiero que sepan que no nos llevamos nada de las riquezas o de lo que poseemos. Así que tengamos mucho cuidado, démosle gracias a nuestro Dios primeramente por el traje que traemos, por la comida que nos ha dado. Demos gracias a nuestro Dios por ello, sea poco o sea mucho, porque nuestro Dios desea que no vayamos a la codicia y perdamos nuestra vida o perdamos aquel reino que Él tiene preparado para con cada uno de nosotros a consecuencia de la avaricia al dinero. Nuevamente dice el texto, dice nuestro Señor Jesucristo, mirar y guardados de la avaricia. Espero que usted que nos está viendo guarde su corazón para nuestro Dios y que no se vaya a la avaricia. Tiene un carro nuevo, pero está pensando que va a salir el del 2021, inmediatamente para ir a comprarlo. Esa es avaricia, así que tengamos cuidado con ello. Demos gracias a nuestro Dios por lo que nos ha dado y no codiciemos cosas que no debemos de codiciar. La cuarta nos invita a algo muy hermoso que tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día aquí en Estados Unidos por lo regular hay tarjetas de crédito, lléveselo ahora, lo paga mañana, y la palabra de nuestro Dios nos da un consejo muy hermoso en consecuencia del dinero. Y la cuarta es evitar las deudas. Y yo creo que nos hablan por teléfono y nos dicen, ¿saben qué? Mire, tenemos esto en especial, no hay intereses por 4 años, vaya usted y lo compra, y entonces ya tiene problemas porque tiene deudas en abundancia. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que evitemos las deudas. ¿Por qué? Porque se paga un interés grandísimo, y dice el libro de Romanos. Veamos la ayuda que nos da ahora Pablo en el libro de Romanos en consecuencia a las deudas. Y todo esto se refiere al dinero, a las riquezas. Concepto número 4, evite las deudas. Dice Romanos 13:7. Voy a leer únicamente la primera parte del verso 7. Dice, pagar a todos los que debéis. Así que si usted debe, quiero que sepa que nuestro Dios, por medio de la palabra de Él, le está diciendo, le está amonestando que si usted debe, mejor pague lo que debe. Así que nuestro Dios es un Dios que le gusta que seamos libres de las deudas. Y luego también de ahí mismo, del capítulo 13, el 8, la primera parte del versículo 8 dice, no debáis a nadie. Yo no sé cómo está su vida, pero quiero que sepan que hoy en día personas que se acercan a los pies de nuestro Señor Jesucristo están endrogados, tienen por años que tienen que estar pagando diferentes cuentas. Las tarjetas de crédito tienen una, tienen dos, tienen tres, y todas ellas están al tope de lo máximo del dinero que deben. Así que evite las deudas. Quinto concepto, dispense, me falta un texto más sobre este concepto. Proverbios 22, de evitar las deudas. Proverbios 22, ahora vamos a ver qué nos dice la sabiduría en Proverbios 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres. ¿Por qué? Porque vamos y sacamos y lo tenemos que pagar intereses, y luego mandamos el dinero tarde y ya nos cobran otro dinero más por $1,000 que se nos prestó. Venimos pagando a veces hasta $2,000, así que tengamos mucho cuidado, no debamos a nadie. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado, siervo es del que le empresta. Así que nuevamente utilicemos el dinero que nuestro Dios nos ha dado, poco o mucho, con sabiduría, con inteligencia, y no seamos siervos de aquella persona que le pedimos prestado. El último concepto que tenemos es el sabio. Como personas sabias que somos, debemos de ahorrar el dinero que nuestro Dios nos ha dado. Y vamos a Proverbios, nuevamente ahí donde estamos. Nos da un ejemplo de las hormigas, cómo las hormigas trabajan, cómo guardan el alimento para el tiempo que llega adelante. Ellos tienen ahorrado suficiente para mantenerse por algún tiempo. Muchas de las veces dinero que ganamos, dinero que gastamos, y nunca se nos ocurre de ahorrar para el día malo. Y dice el libro de Proverbios 6,
del 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios 6, 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos. Así que nos dice, y yo creo que mencionábamos en escuelas pasadas, que dice que le preguntemos a las bestias del campo, a la naturaleza, y nos va a enseñar muchas cosas. Ahora, ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos, y sé sabio. Así que cuando contemplamos y vamos y vemos a las hormigas, todo el tiempo de calor están trabajando y trabajando, acumulando su comida ahí abajo de la tierra. ¿Para qué? Para cuando llega el tiempo de frío, todo lo tienen. Dice el verso 7, la cual no tienen capitán, ni gobernador, ni señor. Y dice el verso 8, dice, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que nos da el ejemplo de un animalito tan pequeño, aquel insecto donde va preparando su alimento para cuando llega el tiempo de frío, todo lo tiene. Dice Proverbios 13, 11, también hermosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Hablando sobre el ahorro. Dice 13, 11 de Proverbios. Dice, disminuirse las riquezas de vanidad, empero multiplicará el que allega con su mano. Así que nuestro Dios ve que a veces hay especiales, vamos y compramos, lo guardamos ahí porque no sabemos el día de mañana, y esa es con sabiduría estar ahorrando lo que nuestro Dios nos ha dado. Así que yo le invito a cada uno de ustedes que seamos prudentes y que estos 5 conceptos siempre los tengamos en mente para la honra y gloria de nuestro Dios, pensando que Dios ha dado riquezas, que nuestro Dios ha dado dinero, y pensemos que vienen de nuestro Dios. Ahora hay una hermosa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en una parábola. Y vamos al libro de Lucas y vamos a ver sobre esta parábola, porque es una parábola que habla nuevamente sobre el amor al dinero, cuando la persona codicia, cuando la persona cree que el dinero es el todo de la vida. Y hay gente que yo he visto que dice, mi Dios es lo que traigo en mi bolsillo. Así que para ellos el Dios es el dinero. Pero esta parábola nos va a enseñar a cada uno de nosotros algo de pensar en consecuencia del dinero, de las riquezas, lo que nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiero que sepan que lo mucho o lo poco que Dios ha dado a cada uno de nosotros tenemos que administrarlo sabiamente. Dice el libro de Lucas capítulo 12, una hermosa parábola que nuestro Señor Jesucristo enseña a la gente de aquel tiempo. Dice palabra de nuestro Dios, Lucas 12, 13. ¿Sí lo tenemos? Dice el 13. Y díjole uno de allí de la compañía. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla, uno de allí pega el grito y dice, maestro, di a mi hermano que dice que parte conmigo la herencia. Tal parece que se le dio una herencia y este personaje se para y le dice a Jesucristo, le dice, maestro, dile a mi hermano que me dé parte de la herencia que se le ha dado. Aquí vemos un problema familiar entre 2 hermanos que están peleando por la herencia. Y este se acerca a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba su corazón? La palabra no nos dice, pero sin embargo vemos que se acerca a nuestro Señor Jesucristo para que a Jesús vaya y le diga al hermano de esta persona, pues que reparta la herencia y que le dé a él dinero. Y dice en el verso 14, mas Jesús le dijo, hombre, ¿quién me puso a mí por juez o partidor sobre vosotros? Jesucristo predicando, hablando la palabra de nuestro Dios, aquel hombre clama y le dice que quiere parte de la herencia. Ahora nuestro Señor Jesucristo empieza a decir, bueno, ¿y quién me puso a mí por juez para decidir quién va a agarrar herencia o quién no va a agarrar herencia? Y de allí en el verso 15, nuestro Señor Jesucristo empieza a dar una enseñanza nuevamente sobre las riquezas y sobre el dinero. Dice el verso 15, y díjole, mirad y guardados
de toda avaricia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, yo creo que uno de los pleitos más grandes cuando alguien fallece es ¿quién se va a quedar con las riquezas? Y a veces tenemos problemas familiares donde alguien pelea más y aquel quiere pelearse porque todo lo quiere. Y aquí tenemos ese mismo problema con estos dos hermanos, donde están peleando las riquezas. Ahora nuestro Señor Jesucristo da una hermosa enseñanza y nos dice, mirar y guardados de toda avaricia, lo justo, justo. Sin embargo, hay personas que se van a la avaricia y cuando alguien se va a la avaricia, inmediatamente se aleja de los conceptos de nuestro Dios y empieza a recibir él ganancias de acuerdo a su propio entendimiento, no el de nuestro Dios. Y guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿sabes qué? No vales por lo que tienes, aunque triste decirlo, en esta vida quien gana más dinero tiene ese título. Hay lugares que se les llama hasta don. Ahí viene don Miguel, ahí viene don Rodrigo. ¿Por qué? Porque tienen abundancia de dinero y de acuerdo al dinero te tiene la posición. Tú siéntate aquí enfrente y tú como no tienes dinero, siéntate ahí atrás. Mas sin embargo, la palabra de nuestro Dios dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que empieza a dar nuestro Señor Jesucristo la enseñanza de que lo que tenemos no es el todo en la vida. Dice el verso 16, y le refirió una parábola. Aquí viene la parábola y vamos a recibir cada uno de nosotros porque pueda ser que nosotros seamos parte de esta parábola si pensamos de la misma manera de los personajes que nuestro Señor Jesucristo va a estar hablando. Y le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Resulta que este hombre de la parábola es un hombre, podemos decir, multimillonario, todo lo tiene, ha tenido todo en sus manos y lo dice el verso 17. Y pensaba dentro de sí, fíjense bien aquel hombre rico, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Dice, ¿cómo le hago? Ya no tengo espacio donde acumular todos los frutos que tengo. Podemos decir en nuestros tiempos, bueno, ya tengo dinero en este banco, tengo dinero en aquel banco, ya tengo acumulado por todos lados inversiones. Y este hombre está pensando únicamente en los bienes. Y nuevamente el amor al dinero nos separa de la presencia de nuestro Dios. Esas son las preguntas que él se hacía. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dice el 18, y dijo, esto haré. Llega el pensamiento de aquel hombre que tiene avaricia, aquel hombre que su corazón está en las riquezas y dijo, esto voy a hacer. Y fíjense bien lo que se le ocurre a este hombre. Esto haré. Derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores o más grandes, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Entonces aquí tenemos la palabra de nuestro Dios. Este hombre es una idea excelente, pero no es el concepto de nuestro Dios. Y quiero que sepan que aquí inmediatamente se le da la oportunidad a este hombre mentalmente de que haga, que derribe todas sus bodegas, las haga más grandes. Y dice la palabra de nuestro Dios, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Eso pensó en su corazón, hacer algo aún más grande. Una vez más, codiciando más dinero, donde poner más ganancias que él tenía. Y dice el 19, y diré a mi alma, dice, ya, yo le voy a decir a mi alma, dirá, alma, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Reposaré, voy a comer, voy a estar tranquilo. Aquel hombre dice, bueno, ya hice aquellos bodegas más grandes, todo lo tengo, voy a reposar unos años, voy a estar tranquilo, voy a comer, voy a beber, voy a hacer mis fiestas, mis pachangas. Y dice la palabra de nuestro Dios. Y díjole Dios, aquel era el plan magnífico.
En aquella parábola, este hombre está pensando únicamente en él y dice, y díjole Dios, necio, primeramente la palabra le dice necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y fíjense bien, aquí nos está diciendo que ya una vez habían pedido su alma. Y aquí dice, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has prevenido, ¿de quién será? Sí, es cierto, hiciste nuevos alfolís, hiciste bodegas más grandes, acumulaste más fruto, pero dice la palabra de nuestro Dios, bueno, y esta noche vienen a pedir tu alma y ¿de quién se va a beneficiar todo lo que tú acumulaste? Nuevamente pensemos que en este mundo vamos de pasada y todos los bienes, todas las riquezas, todo lo que acumulamos el día de nuestra muerte, nada de ello nos vamos a llevar. Dice el 21. Dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico en nuestro Dios. Así que hay dos riquezas. Hay la riqueza de Dios y hay las riquezas que el hombre acumula. Y quiero que sepan que cuando empezamos a la avaricia, cuando empezamos nosotros a codiciar el dinero y nos olvidamos de nuestro Dios, esas riquezas no vienen de parte de nuestro Dios. Vayamos a las preguntas. La primera pregunta que tenemos ahí nos dice, ¿de qué manera Jesús y Judas representan modelos contrarios de riqueza? Así que vamos a estar hablando del personaje Judas y vamos a estar hablando del personaje nuestro Señor Jesucristo y cómo ellos son diferentes modelos de la manera que ellos piensan en las riquezas. Primeramente, Jesús tenía un tesorero. Yo creo que todos nos damos cuenta por medio de la palabra de nuestro Dios que Judas fue ese tesorero de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo recibió dinero. Dice la palabra de nuestro Dios que en varias ocasiones mujeres venían y depositaban dinero a nuestro Señor Jesucristo y ese dinero lo guardaba Judas en la tesorería. Así que este grupo de personas que tiene nuestro Señor Jesucristo, llegaba gente y le daba dinero y el tesorero era Judas. Y dice, Jesús usó el dinero para el sostén de su ministerio, así que en cuestión de principios, él no tuvo ninguna oposición inherente. Siempre utilizó el dinero para el trabajo de nuestro Dios. Ahora Jesús dijo unas palabras que mencionábamos ahorita. Jesús dijo, mirar y guardados de toda avaricia. Aun cuando se tenga dinero, tenemos que tener cuidados de no tener esa avaricia. Aún no únicamente el dinero, sino nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Eso era de nuestro Señor Jesucristo, de dar, el modelo de dar. Ahora veamos el de Judas. Judas era quien cargaba el dinero, era el tesorero del grupo que nuestro Señor Jesucristo, de aquellos 12. Judas vendió a Jesús para sus propias ganancias. Fíjense bien en dónde estaba el corazón de Judas, que hasta nuestro Señor Jesucristo le llama ladrón. Judas no entendió el mensaje de Jesús cuando Jesús dijo mirar y guardaos de toda avaricia. Aquel Judas llenó su corazón de la avaricia y tenemos que tener cuidado que no nos lleve la avaricia hacia donde llevó a Judas, donde vendió a nuestro Señor Jesucristo por unas piezas de plata y de esa manera cuando lo vende, dice que él va y se compra un campo y después dice que se arrepiente, pero fue y se quitó la vida. Así que tengamos mucho cuidado, mirar y guardados de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia nos va a llevar a la muerte. Así que Judas podemos decir que en la parábola del rico podemos poner en este aspecto que Judas pensó de la misma manera que aquel rico en la parábola. Así que modelos contrarios, Jesucristo utilizó el dinero prudentemente, mas sin embargo Judas quería obtener dinero para él y eso lo llevó aún hasta la muerte. Pregunta número 2. ¿Cuál es la advertencia e instrucción de Pablo respecto a las riquezas? Así que vamos a ver qué nos dice ahora
a Pablo en primera de Timoteo, que le invito a que vaya hacia allá. ¿Qué nos dice Pablo en referencia a las riquezas? Y quiero que sepan que las riquezas cuando se tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las riquezas nos pueden llevar a la perdición. Primera de Timoteo capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios. Empero grande, a Timoteo 6:6. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento. Y dice el 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Fíjense bien, cuando nacimos nada traíamos. Y el día que vamos a ir al polvo de la tierra, dice la palabra de nuestro Dios, que nada nos vamos a llevar. Así que todo lo que estamos acumulando en esta vida, tenemos que pensar que nada de ello nos vamos a llevar. Y sigue diciendo el verso 8. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Así que démosle gracias a nuestro Dios que nos ha dado algo con que cubrirnos. Démosle gloria a nuestro Dios y no le reclamemos a nuestro Dios. Decía aquel varón de nuestro Dios, aquel Job, dice, no me des mucho ni tampoco me des poco. Dice, no me des mucho, no va a hacer que me olvide de ti. Dice, pero no me des poco, no vaya a hacer que blasfeme contra ti. Así que demos gracias a nuestro Dios que nos da el sustén con que cubrirnos a cada día. Dice ahí adelantito el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse, personas que trabajan 60, 70, 80 horas, ¿por qué? Porque buscan enriquecerse, porque quieren más dinero. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos. Así que tengamos mucho cuidado porque a veces buscamos más las riquezas en lugar de buscar el reino de nuestro Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Muchas de las veces codician contratos que para ganar más dinero y al último se vienen en bancarrota. Tengamos mucho cuidado porque la codicia al dinero nos puede llevar hacia la muerte. Tener mucho cuidado en ello. Dice el verso 10. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Yo sé que con el dinero se pueden hacer muchas cosas. Mas sin embargo, seamos contentos, seamos alegres con lo que nuestro Dios nos ha dado y no empecemos a codiciar o amar al dinero porque dice que es las raíces de todos los males. El cual, codiciando algunos, sí se apartaron de la fe. Fíjense bien, empezaron a codiciar el dinero de tal manera que se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A través del tiempo les fue mal. Inmediatamente se alejaron de nuestro Dios, ya dejaron de buscar el reino de Dios y su justicia y se fueron tras caminos que Dios no quería. Dice el verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Ahora, si tú tienes dinero, si tú tienes ganancias, también ahora la palabra de nuestro Dios nos está dando un consejo para nosotros. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Yo me siento enfrente, yo quiero que me traten diferente porque yo tengo mejor trabajo, porque yo tengo más dinero. Y la palabra de nuestro Dios nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. No pongas tu corazón ahí en las riquezas día con día. Inmediatamente empiezas a acumular y empieza la avaricia y de tal manera que te empiezas a creer más que las otras personas, humillas a las personas pobres o personas que no tienen dinero, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que tengamos mucho cuidado. Dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia
de que gocemos. Así que dale gracias a nuestro Dios por lo que tú tienes. Tienes un carrito, a lo mejor no del año, dale gracias a nuestro Dios por ello. Tienes ropa que vestir, dale gracias a nuestro Dios por ello. Y recuerda a lecciones pasadas que teníamos, si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Nuestro Dios sabe nuestras necesidades, Él cuida de nosotros y cuando nos da, seamos buenos mayordomos para utilizar ese dinero también para la honra y gloria de nuestro Dios. Dice el 18, 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Ahora aquí nos está diciendo otro aspecto del dinero, de que hagamos buenas obras. ¿En qué vamos a utilizar el dinero que tenemos? En buenas obras. ¿Por qué? Porque el día que nuestro Dios cuente nuestros días y vamos a morir, recordemos que no nos vamos a llevar nada. Pero ¿qué nos dice? Que hagamos buenas obras. Con ese dinero que nuestro Dios nos ha bendecido, con esa riqueza que Dios nos ha bendecido, hay que bendecir a aquellos que necesitan. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con felicidad, que dispensen, que con facilidad comuniquen. Así que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros que hagamos riquezas, no aquí en la tierra, sino hagamos riquezas en el cielo. ¿Por qué? Porque si Él ha dado dinero, queda de cada uno de nosotros hacer buenas obras. Dice el 19. Dice, atesorando para sí buen fundamento. ¿Cómo? Si empezamos a hacer buenas obras, si damos a aquel que lo necesita, estamos teniendo buen fundamento para el porvenir, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es, hermano? A la vida eterna. Yo creo que cuando ayudamos, cuando tendemos la mano a aquella persona que necesita, estamos pensando en la vida eterna. Esas buenas obras nos van a llevar también a recibir aquella vida eterna que nuestro Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros. Así que con el dinero poco o mucho que tenemos que hacer buenas obras. Dice la pregunta número 3. Dice, ¿cómo nos damos cuenta si estamos acumulando tesoros en el cielo o estamos amando el dinero? Fíjense bien, aquí es una pregunta muy personal para con cada uno de nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos acumulando tesoros en el cielo o estamos amando el dinero? Porque nuestro Dios desea que hagamos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Dice Mateo 6:19. Libro de Mateo nos da una enseñanza y dice el 19, 6:19. No hagáis tesoros en la tierra. ¿Cuántos de nosotros hacemos el tesoro en la tierra? Cuando nos dijo que hagamos obras para que echemos mano de la vida eterna. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Primer concepto que nos está dando nuestro Dios, de que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde nuevamente, como les decía, nacimos sin nada, y el día que nos vamos a morir, no nos hemos de llevar nada. Así que hagamos buen uso del dinero que nuestro Dios nos ha dado para aquellos que necesitan. Hay que tenderles la mano. Dice el verso 20 de ahí mismo, Mateo 6:20. Mas haceos o más háganse tesoros en el cielo. Dispensen. Dice el 21. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Quiero que sepan que hay personas ricas que ni pueden dormir en la noche nomás de estar pensando el dinero que tienen, si va a hacer más dinero o si van a tener más dinero el día de mañana. Nuestro Dios nos dice, porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Que nuestro corazón esté en las cosas de nuestro Dios, que no estén en las riquezas, que las riquezas sean algo secundario. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la palabra de nuestro Dios, que será añadido. Así que acumular tesoros en el cielo es dar y hacer buenas obras ante la presencia de nuestro Dios. Tienes dinero, tienes poco, tienes mucho, hay alguien a tu lado que necesita, con toda tranquilidad, con toda seguridad, a obras aquí en la tierra para que tu nombre
permanezca escrito en el libro, en el libro de la vida. Ahora, hay 3 preguntas ahí en tu cuadernito donde hay una línea a contestar. Si agarras tu cuadernito, página 34. La número 1 dice, Jesús dijo, mirar y guardados de toda, y la palabra que va en la línea es avaricia. Número 2, porque donde está vuestro, y luego en la línea va, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y la última, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. En esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, pidiéndole al Señor y diciéndole que nuestro corazón esté en las cosas de nuestro Dios y no en las cosas de las riquezas. Si tenemos nuestro corazón hacia nuestro Dios, quiero que sepan que Él seguirá dando bendición para con cada uno de nosotros. Que lo poquito o lo mucho que tú tengas, dale gracias a Dios por eso que te ha dado. Y que cada uno de nosotros sigamos haciendo obras de caridad para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida, para cuando Él venga, con toda seguridad y con toda tranquilidad seamos participantes de su reino. El Señor te bendiga en esta rica mañana.